a escuchar al último expositor, Ramiro. Buen día, gracias por estar con nosotros. Buen día, senador, buen día, senadoras y senadores. Gracias por la invitación. Un placer participar de esta reunión. Aprendí mucho de quienes me precedieron en el uso de la palabra. Y bueno, voy a ser breve, ya que soy el último, voy a ser más breve de lo que esperaba. Y voy a señalar tres cosas. Primero, algunos matices, especialmente en términos de definiciones y de la dimensión del problema que estamos abordando. Después algunos puntos de consenso que me parece que surgen de las exposiciones previas y también de lo que conocemos respecto del fenómeno. Y alguna última cuestión de un punto que no se abordó, que pensé que se iba a abordar, pero que no se abordó, que tiene que ver con las acciones de las grandes empresas de Internet respecto a desinformación, que es la última investigación que hicimos desde el CL. Al respecto, y empezando por los matices, diría un par de cosas un poco básicas, pero que me parece que tienen que estar presentes en la discusión y también en la forma que tenemos de reflexionar sobre el problema. El primero de ellos tiene que ver con que se han caído, y esto por supuesto ocurrió hace muchos años, con una vieja amiga que trabajamos temas de libertad de expresión, solíamos decir que, y referirnos irónicamente a aquello de las nuevas redes sociales, porque hace por lo menos 15 años que hablamos de las nuevas redes sociales, los nuevos medios de comunicación. Pero el primer elemento a tener en cuenta es que por supuesto que el mundo comunicacional cambió radicalmente, que los viejos gatekeepers que controlaban el flujo de información ya no existen o existen y han perdido muchísimo poder, y vivimos desde hace muchos años en un mundo eh, informacional, digamos, mucho más horizontal, que es como consecuencia de ello mucho más caótico y mucho más pasible, digamos, de generar informaciones falsas y de que esa información circule. Y ese mundo no va a cambiar mañana y vamos a seguir viviendo en ese mundo, y ese mundo va a ser así durante mucho tiempo, y muchos de nosotros creemos que está bien que sea así y que es mejor que sea así a la alternativa del mundo más concentrado del siglo XX, digamos. El segundo punto que diría es, mi primera intervención respecto de la desinformación fue un trabajo que hice con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión había recibido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión había recibido un mandato de la Asamblea General de la OEA de producir un documento con recomendaciones y buenas prácticas en materia de desinformación en contextos electorales. Y ya en ese momento, digamos, surgía una primera cuestión que veo también presente aquí, que es la desinformación preocupa. La desinformación preocupa a la política, preocupa a los estados, preocupa a las autoridades electorales. Así que ese es un primer dato a tener en cuenta. Es indudable de que existe esa preocupación. Eh, pero el segundo punto, que fue en parte mi contribución, que después se las voy a acercar, fue que aún no conocemos mucho respecto del fenómeno. O sea, cada vez hay más investigaciones, pero como recién culminaba Laura su intervención, es necesario todavía investigar mucho más porque aún no conocemos demasiado respecto del origen del fenómeno, no conocemos demasiado respecto de los efectos del fenómeno. Entonces, tenemos algunos indicios, hay algunas investigaciones, y a veces las investigaciones son contradictorias. Por ejemplo, en materia de efectos, cuando hicimos la revisión de la literatura para poder redactar el informe de la Comisión Interamericana, había información muy contradictoria. Había investigaciones que sugerían que la desinformación o las personas que accedían a contenidos de desinformación efectivamente creían en lo que estaban leyendo, y había muchos otros estudios que sugerían que en realidad no tenía efectos epistémicos significativos, es decir, las personas que circulaban o que compartían información falsa no lo hacían creyendo que esa información era verdadera, sino que lo hacían por razones emocionales. Hay como mucho, digamos, desde el punto de vista empírico, a matizar en el sentido de que aún no entendemos bien la dimensión del problema. Incluso digamos, los elementos que impulsan la desinformación también todavía son parcialmente desconocidos. Sabemos que la dimensión publicitaria de las redes sociales y el hecho de que el mercado publicitario se ha volcado muchísimo al mundo de Internet debe estar presente al menos en algunos esfuerzos de desinformación, en algunas campañas de desinformación,
los famosos sitios web falsos de la campaña electoral de 2016 en Estados Unidos, que tenían su origen en Macedonia, si no me equivoco, estaban claramente motivados por fines de publicidad, de ganar dinero. Hay, por supuesto, desinformación de origen motivada políticamente, que como bien señalaron todos los expositores que me precedieron, es un viejísimo problema, digamos, pero que por supuesto tiene una expresión novedosa en Internet. Em, pero aún, digamos, no comprendemos, por ejemplo, por qué hay personas que publican información. Un ejemplo muy típico, digamos, que suele ocurrir todo el tiempo y que Natalia y mostró como ejemplo, el uso de imágenes falsas para contextualizar hechos o que existen y no son tan graves como como la imagen pretende demostrar, o que directamente no existen. No entendemos aún adecuadamente por qué eso es así, si es para generar involucramiento de las personas en la discusión, si es para incentivar la polarización política que está detrás del fenómeno, que lo alimenta y que a la vez es consecuencia de, pero a la vez es causa de. Hay todavía, digamos, mucho por investigar. Y esa circunstancia llevó a la comisión en su momento a adoptar recomendaciones más bien, este es un documento de 2019, ¿no? Adoptar recomendaciones más bien prudentes, diría, que tienen que ver con especialmente rechazar las acciones regulatorias más estrictas, no porque la autorregulación en redes sociales funcione, creo que eso, si quieren, podemos hablar después al respecto, pero es un modelo que está cada vez más claro mostrando sus limitaciones, pero las acciones regulatorias que hemos visto básicamente en Alemania y en Francia no tuvieron buenos efectos, no tuvieron efectos significativos, y de hecho generaron un viejo problema que tiene cuando se traslada, digamos, la función de moderación de contenidos a actores privados, es que esos actores privados, especialmente si están sometidos a algún tipo de amenaza o sanción o posible responsabilidad, tienden a filtrar y censurar más contenido, digamos, del necesario. De hecho, uno de los últimos ejemplos en ese sentido estuvo dado por el mecanismo de revisión que Facebook creó sobre sus propias decisiones de moderación, la famosa Corte Suprema, entre comillas, de Facebook, el Oversight Board, que decidió que cierta información que Facebook había moderado, vinculado justamente a información relativa a la salud en el contexto de la pandemia, en realidad había sido moderada incorrectamente por Facebook, y Facebook fue uno de los poquísimos casos en donde ratificó su decisión original de excluir a ese contenido de la red. Entonces, digamos, estos matices que señalo llevaron a la comisión en su momento a hacer esa recomendación a los estados, que es básicamente de no ir por el camino regulatorio, porque lo que conocemos al respecto tienen efectos negativos y problemáticos desde el punto de vista de la libertad de expresión, pero sí al punto de consenso que yo señalaba al principio, que es que las acciones de campañas públicas de concientización, etcétera, tienen efectos positivos y además cumplen, obviamente son cero problemáticas desde el punto de vista de la libertad de expresión, y tienen un efecto fundamental que es de alguna manera alfabetizar a la ciudadanía, alfabetizarnos como ciudadanos de una comunidad democrática que participan de un debate público que es caótico, donde el problema no es la falta de información, sino el exceso de la información, darnos cuenta de que existe este fenómeno, de que tenemos que convivir con la desinformación, y es quizás, para usar una metáfora muy actual, es quizás la vacuna correcta para el problema, porque los ciudadanos y ciudadanas que conocen, digamos, que están, eh, que son pasibles de recibir información falsa por redes sociales, o incluso no por redes sociales, sino por mecanismos, por servicios de mensajería encriptados, que no son una red social. WhatsApp no es una red social, pero sin embargo la información circula por ahí también. En esos casos, el ciudadano que está informado al respecto es un ciudadano que no va a creer en información, que va a pensar dos veces antes de compartirlo, y quizás es el mecanismo de corte más efectivo y eficiente, una ciudadanía informada y atenta a que esta situación existe. Y el último punto que quisiera compartirles, y con eso termino mi exposición y quedo por supuesto abierto a cualquier pregunta que puedan tener, es la última investigación que hicimos en el CELE, digamos, intentamos ver
qué estaban haciendo las grandes plataformas de Internet, estudiamos a Facebook, Twitter y Google, respecto de la desinformación. Nuestra investigación empezó preocupada por las cuestiones electorales, porque veíamos que en materia electoral la desinformación era una cuestión de preocupación, había surgido en Estados Unidos en 2016. De hecho, la mayor parte de las investigaciones que existen están enfocadas en ese país a raíz de 2016. Pero también había tenido su presencia en el Brexit, en el proceso electoral que llevó al Brexit en Inglaterra, en el proceso colombiano del Acuerdo por la Paz y el plebiscito que se hizo en consecuencia, y también, por supuesto, en Brasil en la elección de 2018, la elección presidencial de 2018. Eh, Iniciamos esa investigación un poco atentos a qué iba a pasar en la Argentina. Me parece que en la Argentina el fenómeno de la desinformación en materia electoral no tuvo una presencia tan preponderante como en otros países de la región. Pero bueno, y tratamos de ver qué estaban haciendo. Y les comparto las conclusiones porque me parece que son actores que me imagino a los cuales están viendo. Nosotros lo que vemos en esas acciones hay una intención, la pandemia, digamos, generó una intención mucho más clara de las plataformas por moderar contenidos. Si en materia electoral dudaban, en materia de salud pública, esas dudas parecen haber desaparecido. Hay una intención mucho más fuerte, digamos, de moderar y ejercer ese rol de moderación. A la vez hay una creciente demanda de distintos actores, incluyendo especialmente, nos parece que son especialmente significativas las presiones que vienen de la Unión Europea por los procesos legislativos que están en discusión en la región, a nivel regional. Eh, Hay una creciente demanda de que ejerzan esa moderación y hay como una, digamos, disposición de las empresas a ejercer un rol de moderación más profundo, y a la vez hay un problema que es típico de este tipo de problemas, que es muy difícil definir o identificar con claridad qué es efectivamente una campaña de desinformación. Definida, digamos, acotadamente, quizás más acotadamente que algunos de los expositores que me precedieron, como la difusión masiva de información falsa con la intención de engañar a la población o parte de ella. Eso es difícil de identificar. Es difícil de identificar, por supuesto, en contextos electorales, salvo ejemplos muy burdos, como recuerdo en este momento algún ejemplo de Brasil. Yo fui parte de la misión electoral de la OEA en Brasil durante la elección de 2018 y recuerdo que había y circulaba por WhatsApp información sobre que cerraban las escuelas donde se votaba a una hora incorrecta. Ese era un típico ejemplo de desinformación que tiene un objeto preciso, que es desincentivar a que la gente vaya a votar, etc. Pero por fuera de esos casos más burdos era realmente difícil identificar supuestos de desinformación, porque además muchas veces se trataba de desacuerdos, digamos, respecto de alguna cuestión, de interpretaciones diversas sobre qué había querido decir tal o cual político en campaña, etc. Y lo mismo ocurrió, y eso también lo hemos documentado y lo hemos visto, en el contexto de la pandemia. En el contexto de la pandemia hay muchas cuestiones. O sea, está el ejemplo típico y grosero de tomar cloro para curarse del coronavirus, ¿no? Ese es un típico ejemplo. Si yo tomo cloro, no solamente no me voy a curar del coronavirus, sino que es muy probable que me muera. Ese es un típico ejemplo de desinformación con riesgo para la salud, etc. Pero después hay un montón de otras cuestiones de discusión sobre, por ejemplo, modalidades de contagio. Un fenómeno novedoso, difícil de entender, es pasible de que no entendamos bien cómo nos vamos a contagiar y eso va a generar un fenómeno de circulación caótica de información, mucha de la cual vamos a eventualmente aprehender como efectivamente falsa. Hoy sabemos que los contagios se dan más que nada en lugares cerrados, poco ventilados, etcétera, que el aire libre es poco probable. Todo eso lo sabemos después de un año de discutir abiertamente, de que la ciencia y que los científicos especialmente puedan discutir y estudiar abiertamente y puedan contrastar, digamos, distintas investigaciones para arribar a conclusiones más o menos certeras. Pero el camino a eso implicó una discusión caótica con las características que señalaba al principio, que me parece, desde mi punto de vista, es el mundo en el que estamos viviendo y el mundo en el cual vamos a vivir durante mucho tiempo, porque la comunicación efectivamente se hizo más horizontal, más caótica y con menos actores de control, y me parece que el camino pasa por el aprendizaje, la capacitación y la educación en una ciudadanía democrática que pueda navegar
ese mundo más complejo. Nada más, muchas gracias. Bien, gracias, Ramiro.